Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues es un placer saludarlos a todos. Me presento. Mi nombre es Adriana Espinel y actualmente me desempeño como docente en el Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia y consultora independiente de la firma Espinel y Asociados Abogados. Agradezco a la Asociación Iberoamericana de Derecho de Energía permitirme participar como moderadora en este importante panel con tan destacados profesores. Especialmente le agradezco al su presidente, doctor Luis Fermey Moreno, así como a todos los miembros de la asociación a hacer realidad este importante evento. A continuación, me procedo también a presentar a los honorables profesores que nos van a acompañar en este panel. No sin antes decir unas pequeñas reglas. Vamos a hacer una participación de 12 minutos para cada uno de los panelistas y posteriormente lo que trataremos de hacer es un cierre en el cual lo que buscaremos es que platiquen, interactuemos entre todos y ojalá podamos contestar algunas de las preguntas propias del público. El tiempo que se nos ha asignado es de 1 hora y 15 minutos. Espero que seamos muy juiciosos para lograr la participación de todos. Entonces procedo a presentar a nuestros panelistas en el orden en que cada uno de ellos va a participar. Primero tenemos al ilustre profesor Íñigo del Guayo, abogado PhD en Derecho de la Universidad de Navarra, especialista en Derecho Público, Económico y Regulación y particularmente la energía y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería. Continuará Luis García del Río, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, realizó cursos de doctorado del programa Persona y Contratación en la Universidad de Sevilla, es profesor del Máster de Derecho de la Energía del Club Español de la Energía y del Máster de Derecho Público del Instituto de Estudios Cajasol. Continuará el ilustre profesor Miguel Marmolejo, licenciado en Derecho de la Universidad de Cuauhtémoc, magíster en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, y doctor en Derecho de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Actualmente es profesor investigador adscrito a la Universidad Autónoma de Nuevo León e investigador nacional SNI 1 CONACYT. Y por último, el ilustre profesor Manuel Acuña, doctor en Derecho, Regulación y Gestión del Sector Energético de la Universidad Autónoma de Nuevo León, creador de la primera maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad en México, investigador y coordinador del Centro de Estudios Energéticos y Sustentabilidad de la UAN. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro panel que nos convoca el día de hoy para que procedamos a hablar sobre hidrógeno. Voy a hacer una pequeña introducción para ponernos en contexto sobre qué es el hidrógeno, cuáles son los colores asociados al hidrógeno y posteriormente ya con esta introducción darle la palabra a nuestros panelistas. El hidrógeno es el elemento más abundante de la Tierra y constituye aproximadamente el 75% de la materia del universo. Así de importante es el hidrógeno, el cual necesita ser extraído en diferentes componentes, gases o líquidos. Tiene una alta densidad de energía por unidad de peso, pero tiene una baja densidad en términos volumétricos. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso, es insípido, incoloro e inoloro y está formado por un protón y un electrón. Es estable y forma la molécula diatómica H2. El hidrógeno es un vector energético, es decir, es una sustancia que almacena energía, de tal manera que pueda liberarse posteriormente para ser controlada. Hecha ya la definición, digamos, vamos a hablar sobre los colores del hidrógeno porque pues va a ser un tema importante dentro del panel. El hidrógeno tiene varios colores que están asociados a la fuente energética y a la materia prima del cual se extrae. Tenemos el color gris. Actualmente el 95% del hidrógeno es generado de color gris. La fuente energética son los combustibles fósiles. La materia prima es el metano y el carbón.
No contribuye en la reducción de emisiones, permite producir altos volúmenes de hidrógeno para pruebas de nuevas tecnologías. En segundo lugar, tenemos el hidrógeno azul, que también se produce de combustibles fósiles, como el metano y el carbón, el gas metano y el carbón, y permite producir altos volúmenes de hidrógeno para pruebas de nuevas tecnologías. Entre el 80 y 90% de esta utilización genera una reducción de emisiones. Tenemos el color turquesa, que es el que viene cuya fuente energética es la energía renovable o el carbono natural. Se produce, su materia prima es el metano o el biometano, y es una tecnología prevista para producir altos volúmenes de hidrógeno sin emisiones de CO2 a la atmósfera, pero con un carbón sólido como subproducto. Tenemos otro carbón que es otro tipo de hidrógeno, que es el hidrógeno rosa, cuya fuente energética principal es la energía nuclear, y su materia prima es el agua. Tiene unos volúmenes medios de producción de hidrógeno sin emisiones de CO2 a la atmósfera, pero con algunos residuos nucleares por su fuente energética. Y por último tenemos el famoso hidrógeno verde, cuya fuente energética es la energía renovable, su materia prima es el agua, y los volúmenes medios de producción del hidrógeno no tiene emisiones de CO2 a la atmósfera ni ningún tipo de residuos. Por esta razón es el energético en este momento, que hace parte de la importante transición energética hacia sistemas más renovables, que no permitan emitir emisiones de CO2 a la atmósfera. No sé si, digamos que tenemos varios usos, y lo que queríamos nosotros, pues los usos están en la industria pesada, en la industria ligera, tenemos el power gas, la integración de las redes eléctricas, la combustión directa y todo el tema de movilidad que lo van a tratar nuestros panelistas. Finalmente queremos pues concentrarnos en elementos fundamentales como la regulación en nuestros países en Iberoamérica. Si el hidrógeno no es reconocido como un energético, y la importancia de esto dentro del papel de la regulación. También estaremos hablando sobre sus usos, su producción, almacenamiento y transporte. También la necesidad o no y la importancia de que tengamos unas garantías de origen, sobre todo si vamos a hablar del hidrógeno a nivel de importación en todos los países, y tener parámetros de estandarización. Y pues digamos en general la importancia de este energético, porque así debería tratarse, no solamente como un elemento más o un químico más dentro del proceso de la transformación energética tan importante para el mundo entero y para nuestra región. Doy entonces la palabra para iniciar con las presentaciones correspondientes, iniciando con el doctor Íñigo del Guayo. Doctor del Guayo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora, por esta amable presentación, y felicidades por la exposición sintética y tan comprensiva de lo que es el hidrógeno, de los distintos tipos de hidrógeno. He aprendido mucho de sus palabras, porque no conocía la existencia del hidrógeno turquesa ni del hidrógeno rosa. Mis conocimientos se limitaban al azul, al gris y al verde. Le agradezco mucho, por tanto, este aprendizaje. Me siento muy honrado y agradecido al Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad del Externado por esta invitación. Les quiero felicitar por este excelente congreso que está resultando de tantísimo interés. Y hoy me siento muy honrado y abrumado por compartir este panel con tan insignes expertos como Luis García del Río, Miguel Ángel Marmolejo y Manuel Acuña, que me van a acompañar. Yo voy a hacerles una presentación sintética de una investigación que llevo promoviendo desde abril del año 2020. En esa fecha presenté, junto con otros colegas europeos, un proyecto de I+D+I a la Junta de Andalucía, que es el gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía en España,
y todavía no han resuelto. Ya saben que en España las cosas de Palacio van despacio. Solicitamos una financiación para llevar a cabo la investigación y se va a cumplir un año y aún no hemos recibido respuesta, pero en fin, esperamos que recaiga pronto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como fruto de la memoria que presentamos al proyecto, está un capítulo que se titula Régimen jurídico de los gases renovables con especial referencia al hidrógeno, que va a salir publicado ya próximamente en Thomson Reuters en el anuario de Derecho Administrativo que cada año publica mi colega y amigo, el profesor Miguel Ángel Recuerda Girela. Bien, debo mencionar también que junto a la alegría que me da compartir panel con con otros 3 ponentes, también veo entre el público a muchísimos colegas de todo el mundo y también de España, de Cataluña, el profesor Enric Bartlett, que lo veo ahí entre los asistentes, lo cual es un estímulo para esta breve presentación. Yo quiero hacer 2 cosas, de acuerdo con lo que he hablado estos días con el profesor García del Río, que es concentrarme en lo que se está haciendo en la Unión Europea para la promoción del hidrógeno verde, del hidrógeno renovable. Él levantará una bandera a favor del azul, pero bueno, lo que la Unión Europea está haciendo es promocionar este gas renovable, que es el gas hidrógeno verde, el procedente de fuentes renovables de energía. Porque la parte española, la regulación española, la va a exponer Luis y la va a exponer mucho mejor porque la conoce de primera mano, porque ha sido hasta el día de hoy, durante 4 años, consejero de la empresa que más está haciendo en materia de hidrógeno verde en nuestro país, que es Enagas. Y por tanto nadie mejor que él para hablar de lo que se está haciendo en España. Yo quiero hacer 2 cosas. Una, contextualizar el hidrógeno verde en el gas natural. Y la segunda, explicarles someramente la normativa europea sobre hidrógeno y las iniciativas políticas de hidrógeno de la Unión Europea. Y muchos de ustedes dirán, bueno, nos interesa el hidrógeno, no nos interesa el gas natural. Pero yo tengo que hacerlo por 2 razones. En primer lugar, tenemos que promover la transición a un nuevo sistema energético descarbonizado. Aquí ya el debate ha terminado. El debate ha terminado en el sentido de que después del Acuerdo de París estamos comprometidos a descarbonizar. Nos guste o no nos guste, ya es algo que está ahí como política energética común. Pero no se puede dejar a nadie atrás. Hay que hacer que todos los sectores energéticos participen en la transición y que cada uno haga su propia transición. También aquellos sectores más contaminantes desde el punto de vista del cambio climático. Por eso el gas natural, aunque es un combustible fósil, sin embargo es menos contaminante que otros hidrocarburos y puede ser, y por la flexibilidad de la generación mediante ciclos combinados, el gas natural ofrece el backup que las renovables no siempre proporcionan. Que las renovables no siempre proporcionan. Es decir, dadas las posibilidades de encendido y apagado de las centrales de ciclo combinado, el gas natural va a sustituir, lo está haciendo ya en mi país, se está cerrando el carbón, no va a haber ya más producción mediante carbón y va a ser sustituido temporalmente por el ciclo combinado, que estarán ahí siempre disponibles para cuando no haya viento o no haya sol. Y por tanto, el gas natural es un vector importante hacia la transición porque va a permitir que extendamos aún más, generalicemos aún más el viento y el sol y otras renovables. Pero, en segundo lugar, el gas natural tiene que hacer su propia transición. España vivió, a veces los españoles tenemos un sentido crítico, hipercrítico con nosotros mismos, con nuestra propia historia, pero es preciso reconocer que alguna vez hemos hecho las cosas bien y sin duda que la historia del gas natural es una historia de éxito en nuestro país. En el año 85 no había nada de gas natural, apenas había gas natural, salvo en Cataluña, por supuesto, un poco, y en algún otro lugar. Y hoy es una energía que está presente en España de modo equiparable a como lo está en Francia, Alemania o Italia. Y esa historia de éxito tiene que ser aprovechada para que esa infraestructura que ya existe, gasista,
compuesta por gasoductos, centrales, estaciones de regulación en medida, almacenamientos, plantas de regasificación, sea utilizada de la manera más eficiente posible para que esta industria del hidrógeno tenga su acogida natural en torno a la industria del gas natural, que debe ser, por tanto, líder en la producción y transporte de esta nueva fuente de energía. Es evidente que la regulación que existe sobre el hidrógeno y otros gases renovables en la Unión Europea es insuficiente, hasta el punto que propiamente no hay regulación. Y esto incluso hasta puede ser bueno, porque lo que necesita el hidrógeno para convertirse en la energía principal, que es por lo que ha apostado la Comisión Europea con los fondos Next Generation, con los fondos para la reconstrucción de Europa después de la gravísima crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, el hidrógeno se ha convertido en el elemento principal de la reconstrucción económica. Pues para que eso sea posible hace falta regulación, por supuesto, pero lo que hace falta es que sea atractivo económicamente para la inversión, que no sea una industria que dependa de la subvención, porque eso está llamado a medio o a largo plazo al fracaso. Las industrias salen adelante porque las inversiones en ellas son rentables para la empresa, para la sociedad, para el consumidor, para todos. Y por tanto lo que hay que hacer es convertir el hidrógeno en una fuente de energía que sea atractiva económicamente. No hace mucho, en un foro anual muy importante que se organiza en España, que es el Foro Electricidad del IESE, había un antiguo secretario de Estado, ya alejado de la política y por tanto sin ninguna ansia política ni de notoriedad, que decía que lo que hay que hacer para que haya hidrógeno es crear demanda. ¿Y cómo se crea demanda? Pues muy sencillo, obligando, por ejemplo, a que un porcentaje de todo el gas natural que transcurre por las infraestructuras, que un porcentaje sea hidrógeno, blended, de hidrógeno verde. Y ya has creado ahí, desde el Estado, desde el poder público, ya has creado una demanda importante que va a hacer que pasemos del cero a la nada. Porque algunos de nosotros llevamos muchos años interesados en la regulación energética y aunque está, por supuesto, el libro de Rifkin que habla de la revolución del hidrógeno, es un libro que tiene ya 25 años, pero en nuestro quehacer diario el hidrógeno ha pasado de ser desconocido a ser lo más importante. Y esto que para los que estamos ya desde hace tiempo en este sector es una novedad, mucho más lo es para quienes están hoy escuchándonos. Les diré que la regulación europea está constituida por tres cosas y con esto ya termino porque no es que haya mucha regulación. La directiva del año 2019 sobre fuentes renovables, que ha sido recientemente modificada con el cuarto paquete, que es el que trata de instaurar la política de una energía limpia para todos, contiene ya referencias al biogás, al biometano y al hidrógeno verde. Y luego la directiva del mercado interior del gas natural obliga a los Estados miembros a que permitan que el biogás tenga acceso a las redes de la misma manera que tiene el acceso el gas natural mismo. Esto debe convertirse en una realidad con medidas que adopten los Estados miembros, cada uno de los Estados miembros. Como superación de las previsiones del año 2009, la directiva de energías renovables del año 2009, está la directiva de renovables del año 2018, la 2018/2001, que establece un objetivo de penetración de las energías renovables de al menos el 32% en 2030, con una cláusula de revisión en el 2023. Y por último, he mencionado dos directivas, la Directiva de Energías Renovables y la Directiva del Mercado Interior del Gas Natural. Tengo que mencionar la Estrategia Europea para el hidrógeno verde, ese hidrógeno procedente de los excedentes de electricidad renovable, eólica y solar que producen la electrolisis del agua. Por eso la materia prima es el agua y el resultado es hidrógeno, pero que al proceder de energía eléctrica sobrante renovable,
es 100% renovable. Pues hay una estrategia europea del hidrógeno de carácter político, política energética sobre el hidrógeno, que es la que se tiene que llevar a normas vinculantes para la Unión Europea misma y cada uno de los Estados miembros. Son y 27, he hablado ya 12 minutos desde las 15:15. Esta es una presentación muy general, espero que haya sido un poco ilustrativa para el público y dejo ya la palabra al siguiente ponente. Doctor Del Guayo, muchas gracias, muy cumplido con el tiempo asignado. Muchas gracias por la exposición que nos muestra cómo efectivamente existe un liderazgo político industrial en la Unión Europea en el sentido de promover el hidrógeno, como usted bien lo mencionaba, especialmente el hidrógeno verde, que nos hace una introducción muy importante para lo que significa este energético dentro de nuestra región. Sigo entonces para darle la palabra al doctor Luis García del Río para que continúe con su exposición. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, aclararé que no soy doctor porque mi incorporación no viene del mundo de la academia, sino del mundo de la industria. Yo soy de formación, bueno, pertenezco al cuerpo de abogados del Estado, pero llevo muchos años en el sector privado y básicamente pues, durante años fui director de servicios jurídicos en distintas ramas del negocio energético, en GLP, en IAMP, en GENEL, en el grupo Repsol, y he sido consejero de YPF y como decía el doctor Del Guayo, pues hasta hace unas horas de Enagas. Por tanto, mis puntos de vista serán necesariamente no académicos y más procedentes pues quizás de haber vivido la experiencia primero de la condición de abogado in-house y ahora de abogado externo muy dedicado especialmente al sector energético. Yo empezaría tomando nota de algunas de las manifestaciones que ha hecho el profesor Del Guayo. Efectivamente no se puede dejar a nadie atrás. Y yo en este punto, antes de avanzar en lo que es el hidrógeno, sí querría hacer un reconocimiento a la industria del oil and gas. Es decir, ahora parece que es que no queremos hablar de ellos, pero unos señores que fueron capaces de cipear, permítanme la expresión, moléculas de gas para transportarlas de un lugar a otro del mundo, hacer la tecnología de la licuefacción, de la regasificación y darnos una mejor calidad y nivel de vida a todos los ciudadanos, estoy seguro que van a ser muy capaces de hacer grandes cosas con el hidrógeno, que particularmente yo lo veo como el gran futuro, la gran salida de la industria del oil and gas. Ahora mismo todas las compañías, las tradicionales compañías petroleras están asumiendo conceptos de prestación o de presencia en el negocio energético de carácter global, pero yo creo que evidentemente el hidrógeno, incluso desde un punto de vista consuetudinario, la forma de consumo que se puede producir el día de mañana, en el caso de la generalización del hidrógeno, es muy similar a la de los hidrocarburos, y yo desde luego particularmente creo que un mix 100% energético no sé hasta qué punto es un planteamiento realista. O sea, creo que muchas veces para conseguir objetivos muy ambiciosos tenemos que ser muy firmes en la definición de los conceptos, y en ese sentido creo que está la Unión Europea y obviamente el gobierno español, pero también hay que tener en cuenta que un proceso de transformación del mix energético absolutamente ambicioso, 100% eléctrico, va a tener mucha resistencia. Los ciudadanos están encantados de que la energía sea limpia, pero no quieren que las instalaciones energéticas se construyan al lado de su casa, y evidentemente el gran peligro sería que por ponernos estupendos y por ir a una situación de máximo no consigamos objetivos a corto plazo en materia de descarbonización y entonces tengamos un problema mucho mayor. Por tanto, yo creo que hidrógeno verde, por supuesto, ese es el gran objetivo, pero creo que la tecnología de captura de carbono hay que ver cómo evoluciona, hay que ver cómo avanza. Creo que los países latinoamericanos con gran producción de hidrocarburos no pueden perder de vista la aplicación de esa tecnología, y por otra parte puede ser un planteamiento incluso muy realista y muy de obtención de resultados de reducción de emisiones y de reducción de gases de efecto invernadero a corto plazo, y creo más en una transición energética en la que todo el mundo esté involucrado, que no en la que se demonice a unos determinados sectores, que sin embargo son los que hasta ahora nos han proporcionado un crecimiento y unos estándares y una protección y un nivel de vida muy importante. Por tanto, yo lo siento, se nota de dónde vengo, reivindico el oil and gas, aunque comprendo que no está de moda en estos momentos. Bien, dicho esto, el hidrógeno, vamos a ver, con el profesor Del Guayo comentamos que yo me centraría más en la experiencia española, y en este sentido, si el tiempo es limitado, voy a hacer referencia a las iniciativas que yo creo que son muy interesantes
que ha planteado fundamentalmente el gobierno español, fundamentalmente lo que es la administración a nivel central y que además también las administraciones regionales e incluso las administraciones locales están siguiendo, porque evidentemente hay un compromiso público muy importante en estos momentos en España con la defensa del hidrógeno. Enlazaría con la Estrategia Europea del Hidrógeno, que es el punto que ha mencionado el profesor Del Guayo. Evidentemente la legislación española y los programas en materia energética dependen absolutamente de la Unión Europea y debe ser así. Los objetivos los marca las directivas de la Unión Europea y los estados los implementan, y lo que tienen los estados, como sabéis, pues es un cierto margen a la hora de diseñar sus políticas nacionales de aplicación de esos objetivos, pero vienen claramente marcados por Europa. Esa Estrategia Europea del Hidrógeno marca 3 plazos: 2020-2024, diría con unos resultados incipientes cuantitativos, 2025-2030, donde se incrementan los resultados, pero ¿qué es lo que me interesa? A partir de 2030. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que marca la normativa, vamos, la estrategia europea y el Estado español también lo ha planteado así, el gobierno español también lo ha planteado así, es conseguir la madurez. Vamos a ver, aquí estamos en un proceso que tiene muchas incertidumbres. Primero, porque es un proceso a largo plazo, a corto, a medio, a largo plazo, porque la reducción de emisiones tiene que ser un proceso continuo, pero en segundo lugar, y yo creo que esa es una novedad que tiene el hidrógeno, porque es un proceso que depende del desarrollo tecnológico. Es decir, todo el mundo es consciente de que la tecnología necesaria para explotar el hidrógeno existe, pero lo que no existe es el desarrollo tecnológico necesario como para que esa explotación pueda ser masiva. Por tanto, las empresas están trabajando en proyectos de hidrógeno, pero siendo conscientes de que tienen que dar un salto adelante en materia tecnológica para que ese producto, que como decía la moderadora es el más abundante, pueda llegar el día de mañana a cada cocina, a cada domicilio o a un parque importante de vehículos. Por tanto, este es un factor de incertidumbre del que yo creo que el propio regulador español, la propia administración, es consciente cuando plantea que su hoja de ruta del hidrógeno, que es un documento que recomendaría que se leyera, porque me parece que es una aproximación muy realista y muy seria, evidentemente no a la situación actual, pero a todo lo que el hidrógeno puede ofrecer el día de mañana, plantea que es un documento necesariamente en revisión, porque el propio estado de la técnica influye muchísimo en la evolución de esta tecnología y porque el propio estado de la técnica va a condicionar los próximos años de cara a conseguir ese objetivo de madurez que estamos hablando, no lo olvidemos, de 2030. Pues bien, ¿qué es lo que se plantea fundamentalmente? ¿En qué se traduce el esfuerzo público o la situación que hay ahora mismo de claro fomento de lo público en materia de hidrógeno? Pues por citar ejemplos, en España, esta hoja de ruta que he mencionado, pero por ejemplo el plan de resiliencia del gobierno, del plan de recuperación tras la pandemia, hace referencia explícita al hidrógeno. La ley de cambio climático y transición energética, en su artículo 12, hace referencia explícitamente al hidrógeno, y evidentemente tenemos problemas tenemos todavía asuntos pendientes que tienen que ser objeto de regulación y de desarrollo normativo, pero lo que sí hay es un claro impulso público en favor de esta fuente de energía. Incluso la estrategia nacional también, la estrategia de almacenamiento también hace referencia al hidrógeno. La estrategia a largo plazo para una economía competitiva y climáticamente neutra también hace referencia al hidrógeno. Es decir, lo que está poniendo en evidencia la administración española es que cada documento programático que saca hablando de la transición energética no se olvida de la existencia del hidrógeno, aunque evidentemente hay un protagonismo muy importante de las energías renovables. ¿Qué factor es el que la hoja de ruta del hidrógeno nos marca como fundamental en relación con el desarrollo de esta fuente de energía? Y me parece que algún otro de los ponentes va a hablar extensamente de ello. Es el factor de la gestionabilidad. Evidentemente, el hidrógeno proporciona un mejor aprovechamiento de las energías renovables y proporciona una base sólida frente a los problemas de discontinuidad o de interrumpibilidad de la energía renovable. Y en ese sentido, además, la propia hoja de ruta del Gobierno de España habla también de la incorporación del hidrógeno a los sistemas de ajuste en el marco del sistema eléctrico, cuestión que puede tener también una extraordinaria utilidad el día de mañana. ¿Qué puntos se destacan en esta hoja de ruta? Pues
muy brevemente, porque son 12 minutos y ya voy por 8 y pico, la cadena de valor del hidrógeno. Bien, se hace una definición de la cadena de valor del hidrógeno que nos recuerda mucho a la del gas natural y que también desde ese punto de vista nos pone de manifiesto las grandes posibilidades que hay. Evidentemente, el origen fundamental es el renovable, aunque también se alude al hidrógeno a partir de gas natural. En el caso del renovable, la generación, el excedente es de agua, en el caso del gas natural es de carbono, y se alude a su aprovechamiento en los mecanismos de almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Por tanto, sería un elemento importante de cara a mantener la utilidad de esas infraestructuras que están destinadas hoy en día al petróleo y al gas. Se habla también de la posibilidad de utilización de los almacenamientos geológicos para el hidrógeno y se habla claramente en lo que es transporte y almacenamiento de la posibilidad del blending, que es un elemento yo creo que es fundamental. La posibilidad de que las infraestructuras existentes en materia gasista puedan compartir la presencia del gas natural con los gases renovables. El profesor Del Guayo ha dicho que la historia del gas natural en España era un éxito y efectivamente así es, pero ha dicho que teníamos una situación comparable con la de Francia. Yo creo que nosotros en términos porcentuales tenemos una situación incluso diría que muy superior a la de otros países europeos. España ahora mismo en términos porcentuales es el país con más capacidad desde luego no de almacenamiento, porque hemos tenido una experiencia nefasta con el tema del almacenamiento, con un caso que se dio en el Mediterráneo del almacenamiento Castor, que ha lastrado a toda la industria y a todo el desarrollo posterior, pero sí, desde luego, en capacidad de regasificación e importación de gas natural, tanto por los dos gasoductos con el Magreb como por la red de estaciones de regasificación, que es muy importante. La logística del hidrógeno que se contempla, pues se contempla por ducto, por camión y por buque. ¿Qué elementos se destacan como de especial utilidad? Pues, por ejemplo, el hidrógeno líquido, la posibilidad de ser utilizado en estado líquido junto con otros productos portadores como el amoníaco, lo que le dota de una extraordinaria capacidad de utilización, el hidrógeno en estado gaseoso, pero el hidrógeno licuado. Es decir, en la propia hoja de ruta ya se contempla la posibilidad de que la industria del gas natural licuado, con esquemas de licuefacción, transporte y regasificación, pudiera ser el día de mañana replicada en el ámbito del hidrógeno. Y yo creo que ese, por ejemplo, sería un maravilloso reto para que la industria del oil and gas pudiera tener una continuidad en el marco de una actividad absolutamente involucrada y absolutamente consistente con la transición y con la descarbonización. ¿Qué más elementos destacaría? Pues, por ejemplo, se le da un papel muy relevante a la pila de combustible. De hecho, se hace referencia a que la utilización del vehículo eléctrico con pila de combustible alimentada por hidrógeno puede ser incluso mucho más eficiente. Se hace referencia además al hidrógeno en todos los elementos del transporte. Es cierto que en el caso de los vehículos del transporte terrestre se está pensando más en determinadas flotas, pero no se limita exclusivamente a vehículos de gran tamaño, también al ferrocarril, especialmente en áreas geográficas en las que no se haya producido el proceso de electrificación, a la transformación de ferrocarril por gasoil en ferrocarril por hidrógeno y, por supuesto, a la navegación marítima y a la navegación aérea. Y en todos los casos contemplándose mecanismos, tanto como decía ayer la moderadora, como decía la doctora, mecanismos de homologación que sería importante tanto a nivel de producto como a nivel de equipamiento para la utilización del hidrógeno con carácter global, como también mecanismos de transformación de las infraestructuras, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras portuarias, de las infraestructuras aeroportuarias, etcétera. Tengo en este momento, según mi cronómetro, 12 minutos. Por tanto, no voy a seguir y voy a terminar con lo que serían ya reflexiones muy rápidas desde el punto de vista normativo. ¿Qué problemas tiene o qué incertidumbres tiene en este momento? Y además la propia hoja de ruta la reconoce el hidrógeno en el caso de España. Bien, vamos a ver. La primera, reconocida la posibilidad de inyección, y además es uno de los objetivos que se contempla, de inyección de gases renovables en el sistema de gas natural. Hay que ver, digamos, cómo termina eso desde el punto de vista regulatorio. Es decir, hay que ver si la regulación de los gases renovables va a ser una parte, como lo es hasta ahora prácticamente con 2 artículos simplemente en la ley del sector de hidrocarburos, o hay que ver qué tratamiento futuro se le da. Hay que ver cómo se regula esa incorporación de los gases renovables. Ahora se dice que técnicamente puede ser hasta un 5%, que ya es importante, pero que con escasas modificaciones técnicas podría subir hasta un porcentaje superior en la red nacional, en la red de gasoductos, y hay que ver cómo opera esa generación de hidrógeno renovable en relación con un complejo sistema de relaciones jurídicas como es el sistema de gas natural y como es el sistema eléctrico, con toda la complejidad de los sujetos presentes en el sistema que tiene todo ello. Un último problema
no hay un tratamiento específico para los proyectos de hidrógeno en materia de evaluación de impacto ambiental. Ese es otro reto. Habrá que modificar la legislación de impacto ambiental para contemplar específicamente los casos del hidrógeno. Yo he visto hace poco una declaración de impacto de una planta renovable que estaba destinada a hidrógeno y la palabra hidrógeno no salía en la declaración de impacto porque lo que se había hecho es la declaración de impacto ambiental solo de la planta renovable. Pues bien, habrá que analizar el proyecto de hidrógeno en su conjunto porque con independencia de su indemnidad medioambiental, pues evidentemente eso hay que valorarlo y habrá que dar un tratamiento. Y después también flexibilizar su calificación como actividad industrial para que no sea incompatible, para que no se pueda hacer solamente en aquellos terrenos que tienen calificación urbanística de industrial y por tanto sea más accesible, sea más fácil el desarrollo de las actividades desde el punto de vista de ordenación del territorio, de las actividades de las nuevas infraestructuras energéticas en materia de hidrógeno. Siento, me he pasado 2 minutos, pero es lo que he podido acortar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le sigo diciendo, doctor Luis García del Río, por su exposición tan amplia. Nos presenta una importante visión de esa integralidad que existe entre y que nos trae el hidrógeno frente a la electricidad, el gas, el transporte y la industria. Muy importante ese énfasis en el desarrollo de la industria del oil and gas y lo que ha significado esto dentro de la historia del desarrollo del hidrógeno desde los años 60 hasta ahorita, digamos en proyección hasta los años 30, como decía usted, incluso después del 2030 también, y una gran introducción sobre lo que es la regulación en este momento en España. Importante, digamos, destacar de su exposición, me parece muy importante esos esfuerzos de descarbonización que se unen con lo que el profesor Íñigo del Guayo nos exponía sobre el Acuerdo de París y la importancia de la descarbonización y el papel que juega el hidrógeno en esto dentro de este tema. También nos mencionó la importancia en el sector de transporte, en el sector de la industria, la importancia del almacenamiento, transporte, y nos da una visión muy integral de lo que puede significar esto y la utilización de los recursos renovables digamos en este tema con esa importancia de establecer el papel del hidrógeno como energético con esa virtualidad de jugar un papel de gran influencia dentro del medio ambiente. Le doy entonces la palabra, continuamos con la exposición, y le doy la palabra a Miguel Marmolet para que continúen, para que haga su exposición. Entonces, doctor Miguel Marmolejo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Hago propia las felicitaciones por la organización, el Consejo Directivo, a los miembros de NACIDE por este tercer congreso. En verdad, muchas felicitaciones. También me gustaría agradecer la participación de Carlos Jaro, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex, y a la doctora Ángeles Hernández también. Muchas gracias por estar aquí y a todos los que nos acompañan. Muy bien, me voy a permitir compartir mi presentación. Y mientras tanto, quisiera retomar una idea que le llamo idea hilo conductor del doctor Íñigo del Guayo. Ayer en su presentación mencionaba sobre el tema del derecho global de la energía y comentaba que la regulación al final se subsumía en la política energética, en la política pública, en la estrategia gubernamental, y que a su vez era la expresión, así lo comentaba, de la democracia. Si me permite, doctor, yo agregaría, sí es la expresión de la democracia, pero esta expresión de la democracia agregaría el elemento de la democracia energética y además lo complementaría con un rostro climático, con un rostro amigable al medio ambiente. Dicho esto, me gustaría, pues, compartirles la presentación. Déjenme nomás ponerla así en modo presentación. Entiendo que sí la están viendo. Y bueno, esta investigación fue elaborada de la mano con el licenciado Derek Woodhouse, del licenciado José Antonio Telles, a quien entiendo que está aquí presente también, y de la licenciada Sofía Taracena. Muy bien. Quisiera platicarles que esta presentación va a estar disponible en el anuario, en la publicación del anuario de este congreso, donde recopila las memorias correspondientes. Al respecto, en el índice tenemos
que en México está en una etapa inicial respecto al desarrollo del hidrógeno. Como segundo punto tenemos mercados potenciales del hidrógeno. El tercer punto, ¿cuáles son los retos de los proyectos del hidrógeno en México? Cuarto, la regulación del hidrógeno. Quinto, la gobernanza regulatoria. Y a manera de conclusiones, ¿cuál es el desarrollo futuro y qué sigue? Muy bien. México está en una etapa inicial, aunque no algo nuevo o innovador. Desde 1999 ya existía la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, en donde estaban trabajando un plan nacional del hidrógeno, prácticamente en temas de investigación de la mano de CENER y CONACYT, que es la Secretaría de Energía y el órgano de investigación. ¿Para qué? Para desarrollar un prototipo de vehículo eléctrico con combustible de hidrógeno. También tenemos la alianza, varias alianzas que ha tenido Pemex con empresas privadas para la provisión de hidrógeno, aunque no han sido de todo afortunadas. Muy bien. En el 2021 se desarrolla y se crea la Asociación Mexicana de Hidrógeno, que básicamente la lidera el colega Israel Hurtado, donde asocia a 30 empresas energéticas para desarrollar un plan nacional de hidrógeno también. En cuanto a los mercados potenciales del hidrógeno, podríamos decir que en México muestra un interés global en el hidrógeno. ¿Para qué? Para la sustitución de otros combustibles. Claro, provenientes de recursos renovables. Ya veremos las complicaciones que esto conlleva. El hidrógeno podría estudiarse como medio para reducir la intermitencia. Nosotros acá en México lo conocemos como la intermitencia, a través de un sistema de almacenamiento. Claro, hoy por hoy no hay opciones de financiamiento público ni privado para proyectos de hidrógeno en México. Aún así, tenemos estos mecanismos que desarrollamos a propósito de la reforma energética en el tema de la electrificación, que son los certificados de energía limpia, que pueden otorgar beneficios financieros a proyectos de hidrógeno, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos de la ley de la industria eléctrica. Al respecto no voy a ahondar tanto porque aquí está mi colega, el doctor Acuña, quien profundizará al respecto en su siguiente intervención. Finalmente, hoy por hoy no hay claridad en el mercado debido a la reciente reforma, que aquí se le conoce como una contrarreforma, a la LIE, donde se favorece a la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa productiva del Estado, suspendida hoy judicialmente. Bien, ¿qué retos se enfrentan los proyectos de hidrógeno en México? Igual que en España, igual con el derecho comunitario, pues no tenemos una legislación en particular al respecto. Sí tenemos leyes que hacen referencia, pero a mi parecer y a parecer de mis coautores, podríamos llamarlo como un hidrógeno gris, con una confusión de calificarlo de limpio. Como comentábamos ayer con los colegas en la preparación del panel, de que sí, efectivamente, no existe hoy por hoy una clasificación desde un punto de vista jurídico para determinar los grados o colores de los hidrógenos. Al igual que el doctor Del Guayo, me sorprendió ahorita al escuchar el color hidrógeno y rosa. Y podrá diferenciarse más, ¿no? El tema es que no se caiga cuando se clasifique a nivel de juridicidad en clasificarlo algo que no es, ¿de acuerdo? Cuando México tiene un potencial enorme en energías renovables, principalmente eólica y solar. Ya le explicaré más adelante. No hay incentivos para el uso del hidrógeno no electrificado, aunque existe el impuesto al carbono. Y bueno, desafortunadamente, como ustedes saben, tenemos una incertidumbre jurídica hoy por hoy que desincentiva la inversión y desarrollo de proyectos. Aún así, el Programa Sectorial de Energía, en cuanto a la regulación del hidrógeno, 2020-2024, sí brevemente señala una referencia sobre explorar el uso del hidrógeno. Esto es importante, al menos para desarrollar y desdoblar este tipo de política pública. Claro, el artículo 27, pues se tiene un control de nuestra Constitución sobre los recursos naturales, pueden ser explotados, ya sea permisos de la CRE o concesiones que yo podría más bien llamar contratos, ¿no? Y licencias conforme a la reforma energética. Bien, en la ley de hidrocarburos regula permisos para las actividades de midstream, downstream, que son necesarios estos permisos para obtener hidrógeno del gas natural. Claro, ya hablando en el tema de electricidad,
regula la generación de energía, incluyendo con hidrógeno. Aquí vienen los criterios de eficiencia energética, que los establece la Ley de Transición Energética, un mínimo un 70%, y una resolución de carácter técnico que emitió la Comisión Reguladora de Energía. También tenemos normas oficiales mexicanas y, bueno, pues sigo insistiendo, estas normas parten de la idea o con base a un hidrógeno gris. Hidrógeno gris es el hidrógeno base fósil, como lo platicaba mi colega. Bien, ahora, si nos vamos a la cadena de valor, pues tenemos en el tema de transporte, tenemos en el tema de los permisos de generación y en los temas de financiamiento. En el tema de transporte, igualmente no tenemos una regulación específica, depende de qué infraestructura estemos utilizando, si es gasoducto o almacenamiento de gas natural, o si son los permisos de transporte o almacenamiento de la CRE. Muy bien. Los permisos de generación de la CRE también tenemos por producción de hidrógeno mediante gas natural. Ahí hace la combinación el órgano regulador y la ley correspondiente. O bien para procesamiento, exportación e importación, que aquí son los permisos que otorga la Secretaría de Energía y misma ratio con respecto a la cadena de valor. Muy bien, en cuanto a el financiamiento, pues podríamos conectar algo a través de los certificados de energía limpia, pero hoy por hoy las subastas correspondientes pues están suspendidas. En cuanto a la gobernanza regulatoria, no tenemos un cuerpo regulatorio en específico, ya lo decía el doctor Guillermo García Alcocer, al menos la Comisión Reguladora de Energía no es la encargada, aunque volviéramos otra vez al tema de qué órgano le corresponde de gobernanza, dependiendo de la actividad que se estuviera desarrollando en la cadena de valores. Sí tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Semarnat, la CENER, la CRE, la CONUA, etcétera. Muy bien. En cuanto a las conclusiones, porque tenemos el tiempo muy limitado y sí quisiera ser muy respetuoso al respecto, es ¿cuál es el desarrollo futuro y qué sigue? Pues en principio no tenemos iniciativa de ley sobre hidrógeno. El sector privado sí está muy interesado en cuanto a la investigación y educación sobre el hidrógeno. Para mí es muy importante realizar un ejercicio de derecho comparado, lo mostramos en el artículo que va a estar publicado, sobre todo si adoptamos mejores prácticas y principios internacionales. Y el hidrógeno, pues hoy por hoy, se presenta un ímpetu sin precedentes, ¿no? Hay un alto interés político y comercial y finalmente es una nueva energía más popular en el mundo, especialmente en Europa. Para 2018-2020 surgieron, les comparto, 20 estrategias nacionales de hidrógeno, que es la política pública a nivel mundial. Y estas estrategias deben estar ligadas siempre a esfuerzos climáticos para que sean viables. Claro, tenemos la misma confusión que en Australia. Porque en Australia y México, ambos fósiles de naturaleza fósil, de vocación fósil, existe una ambigüedad entre el hidrógeno limpio y el hidrógeno verde. Sí es muy importante que el marco regulatorio que se desarrolle sí clasifique técnicamente y con las certificaciones que haya lugar a nivel internacional para que esta cadena de valor sea auténtica. México prácticamente no cuenta con una estrategia, objetivos, presupuesto, etcétera, pues. Sin embargo, en el tema verde, a pesar de que el potencial es pero muy alto. Creo que la probabilidad sería en el hidrógeno azul, sí, siempre y cuando sepamos implementar debidamente la tecnología del Carbon Capture, Utilization and Storage. Bueno, aunque desafortunadamente no tenemos una vinculación con la ley del cambio climático, ni la ley de transición energética, ni los temas de competencia económica. Creo que es importante destacar el caso de Costa Rica, porque con el apoyo del BID están evaluando el mercado potencial doméstico e internacional de hidrógeno verde. Y esta estrategia nacional de hidrógeno verde, pues, va fortalecida con un proyecto del doctor Villalobos para crear una nueva ley. ¿Qué tendríamos que hacer México? Pues seguir ese paso. Finalmente, en mi último minuto, quisiera llamar su atención y reflexionar. ¿El hidrógeno es presente, es futuro o es presente? Digo esto sin ánimos de ser filosofía en menos de los 30 segundos que me restan. Pero yo creo que es el presente, futuro, presente. ¿De acuerdo? Sobre todo por la tecnología. Sobre todo si van viendo a su mano derecha los audaces planes, ¿no? Tanto de Arabia Saudita como este artículo que me da mucha atención de Bloomberg, ¿no? Que decía, bueno, pues es la apuesta, son temas de política o es el redemption, ¿no? Y entonces me lleva a este pensamiento, ¿es especulación o es revolución? Porque la revolución del shale gas, ¿no? Y del shale oil en Estados Unidos
pues ha sido lo que tenemos precios realmente muy competitivos y poco o muy difíciles de igualar. Entonces, ¿estamos ante una especulación o ante una revolución? Entonces, la política pública para mí tendría que ser pro desarrollo del hidrógeno, claro, reactivando las subastas en el tema eléctrico y con permisos en tecnología que no, pues, tengamos obstáculos en el tema de importación de esta misma o el desarrollo propio en cuanto a poder patentarla. Claro, precios competitivos. Yo sí hablaría mucho de subsidios estratégicos. Ahí estaría un poco, digamos, me separaría en que sí tiene que haber subsidios estratégicos para que se desarrolle el mercado y el economics haga sentido. Bueno, al final, esto va de la mano en la conquista de nuevos mercados de exportación. Finalmente se tiene que adaptar la infraestructura energética de gas natural, ¿no? En el caso de México dependemos, pues no quisiera decir de un 100%, porque no es verdad, pero sí depende, pero se siente como un 100%, ¿no? La dependencia que tenemos con toda la parte de Texas. Y finalmente el clima de inversión atractivo debe ser estable y seguiría un etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí le dejo esta última filmina para su reflexión. Agradezco nuevamente, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Marmolejo. Voy a darle la palabra, pues destaco de esta presentación la importancia sobre la regulación y la estrategia gubernamental como una de las políticas más importantes y todo el análisis que se hace, pues, digamos, del papel de México, que pues hasta ahora es un papel inicial y no tiene unos grandes proyectos, pero tú destacas todo lo que es, digamos, el desarrollo en nuestra región, en Costa Rica, como uno de los países con proyectos. Digamos, importante también mencionar Chile como el país de la región que tiene están avanzada tanto en temas regulatorios como en temas de proyectos y de incentivos, un país pues a revisar y mirar. Le doy entonces la palabra al doctor Acuña para que haga su presentación y terminemos ya entonces para proseguir con las interacciones y las preguntas que se presenten. Muchas gracias, doctor Marmolejo. Doctor Acuña tiene la palabra entonces. ¿Sí? Yo no estoy escuchando. No estamos escuchando, doctora Acuña. Vamos a esperar a que el doctor Acuña resuelva los problemas técnicos. Interesante, pues, esa necesidad de la regulación con el fin de acercar el hidrógeno al público con una alta calidad y de una manera segura, que creo que eso es algo muy importante dentro de lo que es digamos, o debería ser una de los temas importantes de la visión de nuestra región a largo plazo, digamos, como esa definición de esos marcos regulatorios en ese sentido. No sé, el doctor Marmolejo. Perdón, el doctor Acuña ya está conectado, ya está con nosotros. Adelante, doctor Acuña. Seguimos sin oírte. Bien, ¿me escuchan? Ya, perfecto, ahora sí, perfecto. Adelante. Una disculpa por un tema técnico. Les quiero agradecer de sobremanera. Me da gusto toda la audiencia que está participando el día de hoy, que nos hemos adaptado perfectamente, así como el modelo energético se ha adaptado en el mundo, nosotros también en el medio académico nos hemos adaptado ante esta pandemia a través de estas plataformas y estos foros. Y además quiero agradecer al doctor Luis Fermey, al maestro Oscar Lugo y a todos los integrantes del Consejo de ACIDE por mantener actualizado y mantener vigente este ejercicio que no nos detiene, al contrario nos enriquece. Y también quiero agradecerte, Adriana, por apoyarnos, doctor Adriana Espinel, y a los colegas, doctor Íñigo, el maestro Luis García, doctor Miguel Marmolejo. Y bueno, el resultado de estar al final de este panel conlleva hacer comentarios y conlleva tener una
pues ya dejan una cancha más pequeña para el tema, más lo enriquece con algunos comentarios específicos. Hoy por hoy, en México vivimos una situación distinta, como lo tiene cualquier país en cualquiera de sus modelos, por lo cual mi tema del hidrógeno verde hablaré de manera general cómo este vector, como fuente de energía, puede contribuir mucho a la gran potencialidad que tiene México por distintas razones geográficas y climáticas respecto a las fuentes renovables. Y nuestro mayor problema es que la insuficiencia en la red nos hace, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, que la empresa productiva del Estado, que lo hizo por muchos años, se tenga que hacer responsable cuando técnicamente tengamos la intermitencia. Y aquí presentamos una solución. El hidrógeno lo presenta, el hidrógeno verde, a través de su cadena de generación, cómo puede almacenarse y cómo puede tener generación in situ en estas plantas de generación renovable, de energía renovable, para poder terminar con la intermitencia. Muy bien, voy a permitirme hacer la presentación y hacer los comentarios. Coincido totalmente con el maestro Luis García del Río, en virtud de que no podemos condenar, satanizar, si vemos el desarrollo de la humanidad frente a su modelo energético. Si hablamos en su historia y su desarrollo, hoy por hoy existimos como especie, simplemente no porque desarrollamos una piel más gruesa, uñas o colmillos, sino porque desarrollamos la sapiencia, nos convertimos en Homo sapiens, y de ahí podemos ir viendo que el modelo energético y su desarrollo nos hace que hoy por hoy existamos como especie en este planeta. El haber iniciado nosotros como la primer fuente de energía, la madera, posteriormente el carbón, todo ello fue diseñando hasta las eras históricas relacionadas con los metales, de nuestros metales. Si les hago un recorrido rápido, ¿por qué no podemos satanizarlas? ¿Por qué no podemos condenarlas? Porque todas han sido un escalón para llegar hoy por hoy hasta una energía digital y democratización de la energía, como bien hablaba el doctor Marmolejo. Toda la industria, incluso rápido la leña, el carbón, la grasa de las ballenas, el vapor, posteriormente llega la petroquímica, y toda ella en la historia ha tenido una durabilidad que cada vez se hace más corta por el desarrollo tecnológico y por el mismo desarrollo intelectual del ser humano. Hoy por hoy llegamos a tener una matriz, un mix, que hoy estamos hablando del hidrógeno como parte de un mix de una transición energética. Hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años en estos foros no lo comentábamos mucho porque se veía lejano, pero el desarrollo y la posibilidad de ello lo permite ya formar parte del mix de transición energética. Hoy le dedicamos este panel y eso nos conlleva a hacer notar que de manera muy sencilla no se puede hablar de un salto de un modelo energético si no vamos desarrollando los demás. Ya lo comentaron, voy a hacer con este preámbulo, voy a hacer nada más rapidito un tema que se contó. Las características que tiene el hidrógeno como elemento, ya se comentó, aproximadamente el 75% de la materia en el universo lo compone. Todos sabemos que la reacción, el hidrógeno, pues se genera este plasma de sol, que hoy por hoy, que les digo, es la fuente primaria, elemental de nuestra existencia y de lo que conocemos como existencia. Bien. Permítanme porque está muy sensible. Antes de entrar hidrógeno verde y sus obligaciones fiscales en México, nos hemos dado cuenta, para no extenderme mucho, que el origen y la manera de obtención del hidrógeno ha dado una gama de colores que lo relacionamos técnicamente de dónde lo obtenemos.
Ya se habló del gris, que es directamente del petróleo, ya se habló del azul, que es del gas natural, turquesa, rosa, que es de la fuente nuclear, verde, lo obtenemos también del agua. Pero si nos damos cuenta, finalmente aquí hablamos, ahora sí lo que bien comentaba el doctor Marmolejo, de un presente y de un futuro. El hablar de un presente, si vemos la obtención, el hidrógeno ha estado presente porque es muy como un elemento en la industria química. Para poder tener una gran calidad de petrolíferos se requiere enriquecer con hidrógeno. Y así un sinnúmero de procesos, desde el CH4 hasta el CH80 y tantos, que son los compuestos químicos que se obtienen de la industria petroquímica básica y secundaria, etilenos y demás, es el hidrógeno el que lo enriquece y que genera la posibilidad de tener toda esta industria indistintamente de los petrolíferos, del transporte, movilidad, sino como materias primas para la industria. ¿Por qué comento esto? Porque hay unos ejemplos que hoy se están relacionando entre el presente y el futuro. El presente lo tenemos para la misma industria petroquímica y el futuro lo tenemos en el área de la descarbonización dentro de este mix energético como lo tenemos el hidrógeno. Estaba viendo una nota, un reportaje de unas pruebas. Existen alrededor del mundo unas empresas que funcionan, que son recicladoras, si así le queremos llamar, de productos orgánicos a través de reactores de plasmas inducidos por onda microondas, que genera un plasma que todo el producto, materia prima que llega para ser reciclado, puede generarse a través de este proceso un gas de síntesis. Y aquí también no está clasificado entre la gama de colores este hidrógeno de gases de síntesis que es utilizado todavía que recicla materia orgánica, perdónenme, en su proceso, reitero, se obtiene un gas de síntesis de hidrógeno que ha logrado generar un queroseno de alta calidad y de muy baja emisión, y la aerolínea KLM ya ha hecho con este queroseno de gas de síntesis, que así es como se enriqueció el hidrógeno, perdónenme, así es como se enriqueció este queroseno, ya es utilizado para la industria del transporte. Con una, perdónenme, alta eficiencia que lo conlleva a ser pues muy viable este procedimiento. Reitero, para no extenderme más, hablamos ya del hidrógeno, lo tenemos ya en la matriz energética y ya está en la transición. Ahora bien, siempre va a haber un problema entre el técnico y lo regulatorio, que esa es mi base. En México el hidrógeno verde, si ustedes ven, ya habló muy bien el doctor Marmolejo de todo el origen regulatorio que se tiene o la presencia del tema del hidrógeno. Nunca la regulación va adelantado a lo técnico. Siempre es primero el desarrollo técnico y lo vamos regulando. Hoy por hoy me lleno de mucha alegría y satisfacción ver que somos muy eficientes en este congreso, porque aquí sí vamos muy cercano al desarrollo tecnológico con el tema de los vistos regulatorios. Tan es así que hacemos una presentación. Felicito al doctor Miguel Ángel Marmolejo porque lo hizo muy bien. Aquí yo le agregaría el tema fiscal, que actualmente en México pues no existe un régimen especializado y suficiente para normar, regular el aprovechamiento del hidrógeno verde. Pero bueno, estos foros sirven para generar este andamiaje regulatorio y poderlo tener dentro de la Constitución política. En la ley de la industria eléctrica, lo repito, ya lo estableció también, y esta presentación se queda para los que integramos este congreso para el desarrollo académico. En la ley de la industria eléctrica lo considera, pero alude de una manera muy superficial, sin ser tan específico o tenerlo dentro de la matriz. Sí lo considera limpio, siempre y cuando sea utilizado, pues, como ustedes saben, como un combustible
Todavía andamos en un desarrollo tecnológico que aquí en la regulación se establece el uso de celdas de combustible de hidrógeno cuando sabemos que ya hay de maneras directas poderlo realizar. Pero bueno, al menos la Comisión Reguladora de Energía, con un lastre de funcionalidad que tiene ahorita y a través de la Secretaría de Semarnat, cómo establecen el desarrollo del hidrógeno, no lo tienen bien presente en su ciclo de vida dentro de la participación de este mix energético. ¿Cómo viene el hidrógeno? Bueno, lo habíamos establecido que su desarrollo tecnológico nos puede generar que las fuentes renovables, en México tenemos un grave problema de nuestra red. Creo que ese es el mayor problema que tiene México, su red eléctrica. Nuestro país tiene una red eléctrica que para cubrir el transporte, es decir, la transmisión y distribución de toda la electricidad de México, la demanda frente a la instalación nos deja un porcentaje muy pequeño de reserva, por lo cual han aludido el año pasado a acuerdos entre técnicamente y regulatoriamente no muy bien fundamentados que dejaban el despacho de la energía renovable por comprometer la seguridad de esta red. Entonces, uno de los puntos que hoy por hoy, todos sabemos que los tendidos eléctricos o el desarrollo de los sistemas de red eléctrica no son tan rápidos, no son muy como nosotros quisiéramos, ya no técnicamente hablando, sino políticamente hablando en mi país. Creo que el hidrógeno verde, una excelente regulación, podría tener por su capacidad técnica y cadena de valor y generación, generarse in situ, almacenarse in situ y generar electricidad in situ para cuando tenga estos picos de no generación, de intermitencia por cada una de la actividad principal por la cual generan las renovables, pueda ocupar la generación y terminar con esta intermitencia que aludía una cuestión de riesgo para estas centrales eléctricas que se hacen responsables de abastecer la capacidad de generación durante la intermitencia de estas energías renovables. El almacenamiento de estas en forma de hidrógeno verde o cualquiera que fuera la gama, pues va a significar que terminamos con ello y le da una oportunidad. Es una buena propuesta que habría que regulatoriamente tener entre SENACE, la política que pueda tener CENER y la misma Comisión Reguladora de Energía para poderle darle un punto de viabilidad a nuestro modelo energético en México. Y bueno, creo que también podría ser adaptado a modelos energéticos en otros países. La disponibilidad del agua y de la tecnología y el agua como materia prima para poder tener este hidrógeno, pues creo que es suficiente, descarbonizamos y cumplimos con las políticas de cambio climático. Estaríamos dándole, pues bueno, una buena oportunidad a poder migrar hacia este tipo de técnica para terminar con la intermitencia. El marco legal y regulatorio en México tendría que ser suficiente para que le dé pues mucha certeza a la industria y poder desarrollar este tipo de tecnología y a la vez darle aplicabilidad a toda ella en una ruta que pueda ser aprovechado. Ahí va a estar el reto para todos nosotros en México entre hacer ver que este desarrollo tecnológico no compromete absolutamente nada, soberanía energética, ni políticas, ni ideas que se tienen actualmente en mi país, dicho con toda verdad. Y bueno, yo creo que frente a una realidad y frente a una gran oportunidad, pues esto es un razonamiento suficiente que a través de la regulación de almacenamiento, generación, almacenamiento y generación eléctrica a través de este fuente de energía, pues aclara y le da certeza para que pueda ser utilizable y muy aprovechable en mi estado
que, como les vuelvo a comentar, somos muy privilegiados geológicamente en nuestra ubicación para el desarrollo de la capacidad fotovoltaica y la disponibilidad entre los trópicos en que nos encontramos del gran potencial eólico y los demás que se puedan en nuestro litoral marítimo, se pueda terminar con esa intermitencia. Manera de conclusión, y bueno, aquí ya estamos haciendo propuestas y presentación a través de excelentes colegas y amigos como el maestro Israel Hurtado, que también lleva la pauta en ello, y ya estamos proveyendo todo este tipo de situaciones para que se pueda dar la utilización de este vector realmente. Gracias, quedo a sus órdenes, dejo esta presentación dentro del Congreso como memoria y pues muy agradecido por permitirnos participar dentro de ello y quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario. Quedo agradecido con ustedes. Doctora Acuña, muchas gracias por su intervención. Hay unas preguntas que tengo aquí del público. Voy a hacer esas preguntas primero para luego ya dar paso a una conclusión. Son las 9:18 minutos, teníamos hasta las 9:15. Entonces voy a proceder a hacer las preguntas. El que quiera hacer la respuesta siéntanse libres de hacerlo así. La pregunta primera la hace Manuel y dice lo siguiente. ¿Será necesario implementar políticas públicas que tomen en cuenta el costo ambiental de las energías fósiles? ¿Sería un apoyo indirecto hacia el hidrógeno verde y azul? ¿Quién se lanza a responder esta pregunta? Políticas públicas que tomen en cuenta el costo ambiental de las energías fósiles. Yo podría dar una breve idea. Este tema de la externalización y la internalización, supongo que por ahí va el tema. Y definitivamente se tiene que internalizar las externalizaciones ambientales, porque no es factible, a mi parecer, que el precio se siga manejando bajo un economics rígido. Al final estamos en transición energética y esa externalización del precio debe ser internalizada, pero es un tema de subsidio directo e indirecto y creo que el doctor Del Guayo tenemos ahí un tema de máscara contra cabellera, entonces que si me entiende él, y pues bueno, yo le daría la deferencia porque tenemos muy poco tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Marmolejo. Yo creo que también, digamos, un tema importante para mirar en este tema de la optimización de la rentabilidad está también en los subsidios y todo este tema de incentivos que digamos, no tuvimos tiempo de discutir a fondo, pero es un tema importante para tener en cuenta. Siguiente pregunta, ¿cuál sería el impacto ambiental en los recursos hídricos en una industria centralizada en hidrógeno verde? ¿Quién quiera hacer dar esta respuesta? A ver, bueno, preguntar que cuál sería el impacto ambiental en los recursos hídricos, yo creo que lamentablemente es un panel de abogados o gente del derecho, necesitaríamos seguramente un biólogo. Bien, vamos, no, es evidente que una instalación de separación o de electrolisis tiene que ser evaluada desde el punto de vista ambiental. El proceso de separación del hidrógeno y del agua tendrá, me figuro, sus consecuencias, seguramente no las más relevantes. Yo sí quería opinar de lo anterior. A mí me dan simplemente, quiero decir, los mecanismos de fomento me parecen muy bien. Ahora, lo de cargar a unos sectores con la renovación energética de otros no me parece ya tan bien. La presencia de los poderes públicos interfiriendo en las relaciones mercantiles me parece que hay que verla con mucha cautela. Las sociedades mercantiles tienen accionistas, a veces hay que ser muy cauteloso, hay que ser muy prudente, sobre todo en el caso de sociedades cotizadas. Hay que lanzar mensajes siempre muy coherentes y no de pronto decir blanco y una cosa se dispara y negro y se va. En fin, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los mecanismos de intervención sobre el mercado. Me parece que los sectores económicos
lo que demandan es seguridad jurídica. Con seguridad jurídica yo creo que son capaces de contribuir con su capital humano, con su personal y con sus accionistas como los que más a la transición energética. Pero creo que lo que demandan es seguridad jurídica y no tanto mecanismos de intervención que al final pueden colocar a unos sectores privados por encima de otros, y la verdad es que no creo que esa sea la función del poder público. Muchas gracias. Bueno, si me permite, doctora Espinel. Por favor. Yo quisiera contestar muy brevemente a ambas preguntas. A la segunda, que verdaderamente en países áridos o semiáridos, como es el caso de México y España, la disponibilidad de agua dulce es un grave problema. De hecho, los proyectos que ahora mismo la gran dificultad, una la menciona, que hay en España para poner instalaciones de hidrógeno son dos. Una urbanística de calificación de los terrenos, porque al carecer de terrenos no hay suficiente como para ponerlos. Y otro es el agua. Se les está exigiendo a todas las empresas que demuestren disponibilidad de agua, lo cual no siempre es fácil en un país donde en la mitad del país llueve muy poco. Y los subsidios. Quizás deba complementar lo que ha dicho Luis García del Río, porque el gobierno español quiere hacer un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico que lo va a nutrir con un porcentaje sobre la tarifa que pagan todos los consumidores de todas las energías. Es decir, que el sistema eléctrico al final va a estar financiado por los consumidores de petróleo y de gas. Esto es quizás a lo que se refería una de las cosas. Y yo había pretendido ser más etéreo, pero... Entonces yo bajo al terreno para decir que coincido con él plenamente, no tanto hacia el futuro, que también, pero sobre todo porque es que se quiere llevar al Fondo de Sostenibilidad los miles de millones de euros que se estuvieron destinando a los productores de energías renovables entre el año 2007 y 2014, es decir, con efecto retroactivo. Y para más, ¿cómo es, profesor Marmolejo? ¿Máscara sí? Bien, lucha libre. Cualquier apoyo gubernamental a una energía tiene que ser temporal y excepcional. Una energía no puede fundamentarse sobre el apoyo público con carácter a largo plazo, porque entonces es una ruina. Tiene que ser para que despegue, por ejemplo, pero luego tiene que ya funcionar sola. De hecho, así teníamos en un transitorio en la ley de la industria eléctrica subsidios estratégicos. El tema con México es que a veces lo transitorio, diría la doctora Miriam Grunstein, se transforma en permanente transitorio. Entonces, ese es un tema, ¿verdad? Pero sí, hoy por hoy los subsidios es un tema muy relevante en mi país. Muchas gracias, doctora Acuña. En este sentido, ¿qué opina sobre lo que han dicho sus...? Voy a enfocarme en la parte de impacto ambiental. Es muy peculiar, el tema del hidrógeno, porque como bien comenta el doctor Íñigo, la característica y modelo de cada país y de cada estado, el hidrógeno tiene esa particularidad, peculiaridad. Por ejemplo, en la zona en la que yo estoy, la zona norte, pues es la zona más árida de México. A menos de 200 kilómetros tenemos nosotros el mar. ¿Estamos de acuerdo? La marca de agua del mar, por así llamarlo. ¿Cuál es el mayor problema? Uno de los mayores problemas de mi entorno, de mi estado de Nuevo León, el agua potable. Entonces, el hidrógeno, claro que puede servir para desalar, es el término correcto, desalar el agua del mar a través de fuentes renovables, para desalar 1 metro cúbico de agua de 32 gramos de saturación a la potable, es decir, para obtener 1 metro cúbico de agua potable o de consumo humano se requieren 3 kilowatts. Entonces es demasiada energía la que se requiere para desalar el agua a través de este procedimiento de ósmosis. Pero el hidrógeno aquí llega a tener 2 particularidades. Lo tengo de renovable para poder generar y desalar el agua, que en mi modelo o en mi necesidad comunitaria el agua es necesaria porque no lo tenemos esta disponibilidad. ¿Qué impacto genero? Pero creo que ese es el tema del hidrógeno, que puede tener la adaptabilidad para cada modelo
y el hidrógeno sí está en los dos terrenos que son los problemas ya no futuros, aquí enfrente de cualquier estado, de cualquier país, el tema del consumo de agua. Entonces el hidrógeno, ¿cuál es el producto de la reacción del hidrógeno para obtenerlo como energía? Pues también es vapor, en un momento dado molécula de agua. Entonces, creo que el impacto debe ser medido. Todas las fuentes de energía tienen un impacto de mayor a menor, pero aquí el hidrógeno habría que estudiarlo más porque sí va con el modelo de movilidad, de transporte en mi ciudad. Es un tema muy complicado, es un tema muy presente, que aquí el hidrógeno sería genial, pero no creo que todavía tenga el desarrollo. El inmediato yo sí lo vería para desalar el agua de mar, y como ven, compensa un impacto uno con otro, es menor. Claro que tiene grandes ventajas el hidrógeno, pero bueno, porque yo hablo que el hidrógeno tiene una particularidad, como respuesta a la pregunta, en este impacto a cada lugar. Esa es la ventaja que nos presenta, porque la presencia del hidrógeno está por doquier. Muchas gracias, doctora Acuña. Nos toca ya cerrar este panel. Les agradezco muchísimo por la intervención. Yo creo que como cierre tenemos que el hidrógeno en América Latina y en Iberoamérica, incluyendo España, es muy importante. Tenemos unos esfuerzos, como se ha dicho ante esta mesa, unos grandes esfuerzos, contribuye con los esfuerzos de descarbonización. Como se ha mencionado, pues también en temas y precisamente en relación con la última pregunta, pareciera que Latinoamérica fuera una región con recursos renovables en abundancia y económicos cuya presencia pues haría importantísima permitir la producción del hidrógeno a precios muy competitivos. Y pues digamos, no se ha hablado, pero sí se ve de todo esto la importancia también de esa visión a largo plazo de la posible exportación del hidrógeno hacia otras regiones. Importante destacar también esa diversificación del sector de oil and gas, como bien lo mencionaba el doctor Luis García del Río, aunque no le gusta que le diga doctor, que es importante tenerlo en cuenta porque también, digamos, allí existe una infraestructura robusta que hará parte importante de ese tema, ¿no? Para cerrar, pues también vimos la importancia de definir esos marcos regulatorios en la región. Estamos hasta ahora muy crudos. Bueno, no se habló de países como Chile, que es como el más avanzado, porque no teníamos en el panel, pero digamos que en general hace falta definir esos marcos regulatorios de manera importante que acerquen, como les decía anteriormente, al público a una alta calidad y a una seguridad en la producción de este hidrógeno. También el tema importante a mencionar sobre la estrategia gubernamental de la que nos hablaba el doctor Marmolejo, y de esta manera pues generar un liderazgo político e industrial que permita el desempeño del hidrógeno a largo plazo. Como vemos también esto va a largo plazo, ¿no? Hablaba el doctor Luis García del Río que tenemos proyecciones hasta más allá del 2030, se inician los proyectos en la región como también lo mencionaba el doctor Marmolejo, existen proyectos bien importantes en Costa Rica, digamos, bueno, está también Brasil, Chile, que van a permitir, entre otros, ¿no? La Guayana Francesa, etcétera, que van a permitir ir mirando poco a poco ese desarrollo. Creo que tenemos que hablar también de incentivos para que exista ese estímulo de la demanda a la oferta y también, digamos, cultivar esa demanda y interesarnos por cómo vamos a estimular y mapear esa demanda que realmente exista en la región. Y finalmente, pues me parece muy importante estos foros porque permiten entender qué es el hidrógeno, entender hacia dónde va la regulación en este sentido y todo ese gran camino que nos espera en la región para volver una realidad de la mano digamos, que podemos nosotros como abogados apoyar dentro de este proceso. Muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación. Muchas gracias y damos por terminado el panel.